Sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en esta maravillosa clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy beneficioso para nosotros, para aprender a proteger nuestra energía, proteger nuestras prácticas y tener prácticas mucho más exitosas. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por la apertura, por esas ganas de aprender. Y bueno, pues en este caso, esta clase se va a quedar grabada, pero los invitamos a que todas sus dudas me las puedan escribir con toda confianza, ya sea en los comentarios de YouTube o escribirme a WhatsApp. ¿Sale? Que yo con mucho gusto estaré para servirles y también les voy a compartir un PDF para que tengan toda la información y puedan darle continuidad a lo que son estas maravillosas herramientas de protección. Bien, pues vamos a ver el tema número 7 de todo nuestro temario de conocimiento de sí mismo. Y lo que vamos a ver aquí son las conjuraciones. Belilín, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. ¿Cómo podemos agregar estas conjuraciones a nuestro día a día, hacerlas parte de nuestro día antes de nuestras prácticas? Vamos a ver que en todas las prácticas que vemos en el temario las agregamos. Siempre están en el paso número 1, precisamente porque es importante hacer esta armonización de lo externo. Y bueno, ya vamos a ver algunas cosas maravillosas que se van a mover en esta parte. Bueno. Vamos a ver qué son las conjuraciones. Son herramientas básicas de protección. Eso es lo principal. ¿Qué es una conjuración? Es una manera de defenderse. Nosotros, como tal, cuando estamos en este camino de conocimiento, en este camino espiritual, también vamos a toparnos con fuerzas negativas, fuerzas oscuras, que buscan que nosotros no hagamos este trabajo. Y no nos pongamos muy misteriosos, hablando de fuerzas oscuras, vamos a resumirlo sencillamente, ¿qué es el ego? El ego tanto de nosotros no va a querer que nos desenvolvamos en un trabajo de liberación de conciencia y el ego de los demás también va a participar para que nosotros no despertemos. Por lo tanto, es importante protegernos, defendernos. Con estas conjuraciones no atacamos, nos defendemos. Es como cuando uno se enoja con alguien, ¿no? Entonces uno se pelea, se siente molesto y ¿qué haces? Gritas, ofendes, dices groserías, amenazas, manipulas, pero esa es la manera inconsciente del ego de protegerse. Eso no es consciente y sabemos que desenlaza situaciones peores, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a usar herramientas conscientes. ¿Y cómo les vamos a dar fuerza a estas herramientas? Por medio del verbo. Eso es muy importante. Hablábamos en temas anteriores que el verbo es creador, es fuerza. Entonces, cuando lo utilizamos con concentración, cada palabra adquiere muchísimo poder. Por eso es tan importante hacer estas conjuraciones con mucha concentración. ¿Sale? Esto va a impedir o evitar que una fuerza externa o situación negativa nos pueda afectar. Bueno, ya hablé un poco de por qué es importante protegerse, pero vamos a ver algunos puntos más. Resulta que nosotros, digamos que para estar seguros en nuestro hogar, usamos cerraduras, cerramos nuestras puertas, nuestras ventanas, nos cuidamos de que alguien pueda asaltarnos o meterse a robar. Energéticamente no percibimos esas fuerzas negativas del ambiente, pero las hay. Entonces, para esa protección necesitamos algo energético que nos cubra, que nos proteja y que aleje esas fuerzas negativas. A veces pasa que uno quiere hacer una meditación y como que algo lo distrae, lo dispersa y muchas veces son los ruidos externos ni es nada, digamos, que uno ni siquiera sabe qué es, pero no se puede concentrar. Entonces aquí entran distintos tipos de fuerzas que hacen que no podamos estar concentrados. Muchas veces esas fuerzas no tienen hasta tanto que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante,
Bueno, igual vamos dejando eso un poquito más adelante. Vemos que la primer conjuración que vamos a aprender aquí es la del belilín. Justo el belilín lo que va a hacer es que cuando nosotros empecemos a pronunciar esta conjuración a manera de canto, va a alejar lo que son las larvas del ambiente y los magos negros. Los magos negros, perdón, son entidades de ego, de personas que trabajan para la oscuridad, que van a impedir que nosotros estemos concentrados. Las larvas son entidades energéticas que se forman, como su nombre lo dice, larvas que roban energía, que las forma nuestro propio ego. O sea, imagínense eso, por eso es que les digo, tampoco nos alucinemos con que solamente son las fuerzas externas, también nosotros generamos esa densidad en el ambiente. ¿Cómo se forman estas larvas? Pues se forman a través de nuestros yoes constantes, es decir, si en una habitación, porque estamos hablando de lugares cerrados, si en una habitación solemos pasárnosla llorando o contando chismes o de morbosos en el celular, pues todas esas cosas que estamos generando energéticamente, porque finalmente el ego es energía, está formando larvas en nuestro espacio. Entonces, ¿qué pasa? Esas larvas, depende de la índole que sean, es decir, si son larvas de lujuria, si son larvas de pereza, si son larvas de ira, van a generar una energía y una armonía en el lugar. Esto va a hacer que si son, pues esas larvas no permitan que haya como la debida concentración que habría si ese espacio estuviera limpio o armonizado. Es lo mismo a que si queremos meditar en un lugar que huele mal, que está sucio, que es donde no tenemos incluso espacio, no tenemos ventilación, pues va a ser difícil, ¿no? Pasa lo mismo con la energía. Si la energía está muy cargada de ese ambiente, va a ser muy difícil que nos podamos concentrar. Entonces, ¿a qué los invito? A que las practiquen y ustedes noten la diferencia de cuando las hacen a cuando no las hacen. Esta, por ejemplo, del belilín, la vamos a hacer antes de cualquier práctica espiritual, llámese meditación, llámese desdoblamiento astral, y antes de irnos a dormir. ¿Por qué la hacemos antes de irnos a dormir? Porque cuando dormimos, recordemos que nos vamos a la quinta dimensión, nos desdoblamos astralmente. Entonces, va a ser muy importante que estemos protegidos para que ese desenlace pues se dé de la mejor manera, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa? Que muchas personas incluso no pueden lograr un desdoblamiento astral consciente por esto, por la carga energética del espacio, o incluso se salen al astral y son atacados constantemente por estas entidades, entonces pues eso no permite que fluya bien esa parte, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a concentrarnos mucho en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer otra cosa diferente. Plenamente en lo que estamos haciendo, vamos a concentrarnos. Yo les recomiendo hacerlo con la espalda erguida, ya sea de pie o sentaditos, pero sí en una postura recta. Si ustedes se concentran más cerrando sus ojitos, cierran sus ojitos y van a imaginar palabra por palabra. En esta imaginación, en este proceso de imaginación, también vamos a añadir que de nuestra columna va a salir y se va a desplegar una luz color verde que va a alejar estas fuerzas negativas. Entonces, como lo describe la imagen, al cantar de la columna, porque en nuestra columna está toda nuestra energía, está nuestro poder, de ahí se va a desprender esa luz que aleja a las larvas y las entidades negativas. Entonces, voy a cantar esta conjuración para que ustedes logren ver de qué forma se hace y que todas estas tres estrofas se repiten, más bien, esta estrofa se repite 3 veces tal cual como viene en la imagen. Entonces, hacemos lo siguiente. Cerramos nuestros ojitos, concentrados en cada palabra, decimos, inhalamos, Belilín.
Belilín, Belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Listo, de esta manera ya logramos armonizarnos nosotros. Si ustedes empiezan a pronunciarla de manera muy concentrados, van a notarse incluso un poquito más relajados, van a sentir el ambiente también con más armonía y no solamente se sugiere en estos casos, sino también cuando notemos un ambiente pesado, ¿no? Como cuando en nuestro hogar, ojalá que no, pero hay conflictos, hay situaciones donde pues se alborotan los yoes, los egos, entonces podemos tomarla como una herramienta importante para hacerlo en un tono bajito, estar mantralizando, cantando conjuración y vamos a notar cómo esto va apaciguando las aguas, va ayudándonos. Bueno, eso sería por esa parte. La concentración es poder, esto es clave. Si no hay concentración, esto no va a funcionar, ¿sale? Entonces en nuestra concentración está el poder porque nuestra conciencia está donde está nuestra mente. Entonces, si estamos concentrados en cada palabra, ahí está la conciencia, ayudarnos a hacer esta protección, ¿sale? Bueno, ahora aquí, si se dan cuenta, solamente alejamos las larvas, pero no las destruimos, tampoco es como que las eliminamos por completo. Por lo tanto, necesitamos una segunda conjuración. Es como cuando uno barre y ahora necesitamos trapear, ¿vale? Esta segunda parte se va a hacer con el círculo mágico de protección. Entonces, aquí como la imagen lo muestra, pues nos vamos a encerrar como en una cúpula. Esta es la manera en la que definitivamente cerramos el ambiente para que cualquier entidad sea imposible pasar. Vean lo interesante de esto. Cuando nos protegemos de esta forma, si alguien externo sabe viajar astralmente y quiere perturbar nuestro sueño, va a ser muy difícil, incluso imposible, que esa persona pueda entrar y perturbarnos, porque ya le cerramos el paso energéticamente. Recordemos que el astral es una dimensión completamente diferente que se rige bajo leyes distintas. Entonces, hay entidades que saben lograr este desprendimiento, pueden pasar nuestras puertas, irnos a hacer cosas. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque yo he vivido lamentablemente esas situaciones en las cuales, pues sí, van personas a perturbarme y también lo he visto en un amigo, por ejemplo, que él amanecía con moretes, como con chupetones, y pues eran entidades pues sí, que le absorbían la energía, ¿no? Entonces él cuando empezó a usar estas protecciones, pues de esa forma, ya no vivió eso. Entonces, la verdad es que si ustedes no han sido perturbados de esa forma o quizás no han sido conscientes de eso, la verdad qué bueno, pero cuando uno se empieza a volver un poquito más sensible a estas cosas, pues te das cuenta de lo maravilloso que es tener al alcance esto porque pues de esa forma ya no llega cualquier entidad oscura a quererte robar la energía o simplemente hasta puedes tener un mejor descanso, ¿no? Muchas personas, porque también conozco un caso de una persona que no podía dormir y era por eso, porque la estaban perturbando para que ella no pudiera dormir. Y empezó a hacer estas conjuraciones y cambió completamente. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta si la causa del insomnio es por uno o es por un agente externo, ¿saben?
porque cuando nos encerramos en este círculo, digamos que ya uno se queda con sus propios yoes, ¿no? Entonces ya ahí descubre uno si sí, son nuestros egos los que nos están atacando o son egos externos. Bueno. Entonces, aquí lo mismo, concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer otra cosa diferente, nuestra espalda derechita, con seguridad y fuerza, vamos a imaginar cada palabra. Entonces, vamos a repetir lo siguiente. Inhalo. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de mi casa para hacerla libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Inhala. Les explico. ¿A quién estamos invocando? Al Padre que está en nuestros centros superiores. Todas las fuerzas que invocamos están dentro de nosotros, son parte de nuestro espíritu. Le pedimos a Él que por favor sea quien le ordene al intercesor elemental. ¿Quién es el intercesor elemental? Es una parte de nuestra esencia que tiene la sabiduría de la naturaleza. Esa parte de nuestro ser es la única capaz de poder hacer esta labor de protegernos. ¿Sale? Cuando hablamos de el poder del Cristo, estamos hablando de esa fuerza crística que habita dentro de mí, que es la que me va a proteger, que es la que me va a emanar esa energía, esa fuerza para ser cubierto. Cuando pronuncio la S, es ahí cuando voy a utilizar mi imaginación. Recuerden, para el sabio, imaginar es ver y crear. Entonces, con la S alargada voy a imaginar un rayito láser que traza ese círculo, que en realidad no es exactamente un círculo. Se entiende por círculo porque va a contornear y va a terminar, va a cerrar, digamos que es un principio y un final, o sea, se cierra, pero lo que vamos a visualizar es un contorno que rodea todo nuestro espacio, o sea, por ejemplo, cada pedacito de nuestra pared hasta llegar hasta el inicio, ¿no? Entonces, depende de lo que queramos cerrar. Si es una habitación, pues solamente imaginamos esa habitación que la va cerrando con ese rayo láser. Entonces, hacemos hasta cerrar. Nuevamente, cierro. Son 3 veces. ¿Por qué repetimos 3 veces varias cosas? Porque el 3 es como las 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son como esa forma de cerrar una conjuración 3 veces. ¿Sale? Es muy importante en esta parte el 3. Y, ¿qué otra cosa es importante mencionar? Cuando nosotros, una vez que nos cerramos de esta forma, ya es muy difícil que entren esas entidades negativas. Esto es bien importante que lo hagamos igual. Antes de cualquier práctica, siempre va de la mano Belilín y círculo mágico. Fíjense qué interesante es hacer esto cuando nosotros también nos tenemos que quedar en lugares, a dormir en lugares donde nunca hemos estado, ¿no? Como en un hotel, en un hostal, con algún familiar y que uno pues ni siquiera sabe qué tipo de energías hay ahí, ¿no? Qué tipo de entidades, fuerzas. Entonces uno con estas conjuraciones en verdad que ya vas tranquilo a donde quiera que vayas. A mí me han servido mucho también, por ejemplo, cuando quiero hacer una meditación a lo mejor al aire libre y pues ustedes saben que pues estamos en lugares que muchas veces no son tan seguros como quisiéramos. Y me ha servido mucho que hago mi conjuración y me siento segura y entonces ya cierro mis ojitos y me olvido del mundo, ¿no? O sea, ya me meto en mi meditación
y afortunadamente pues nunca me ha pasado nada malo. Incluso en una ocasión que una persona se iba a acercar como con esas intenciones de robarme, un señor que estaba atrás, que es un amigo, pues que es de los que cuidan el parque, se percató de eso, o sea, se percató desde lejos que él se estaba acercando. Y me dice él que vio cómo esa persona se acercó, yo la sentí, pero no quise abrir los ojos, simplemente estaba sintiendo, y cómo él ve algo y se aleja. Algo vio que no se atrevió a hacerme nada. Entonces eso confirmó mi fe de que cuando uno está protegido con esto y además está como, ¿cómo les digo? Como en una energía distinta, difícilmente nos va a pasar algo. Miren, cuando nosotros tenemos cerca nuestra conciencia, en verdad, estamos más protegidos que nunca. Entonces, los invito a comprobarlo, obviamente no a que se expongan, pero sí que lo practiquen y que le tomen fe a esto desde la práctica. Miren que esta imagen a mí me encanta porque es el maestro Buda y cómo él está protegido con este círculo. Vemos alrededor que tiene entidades negativas, ¿no? Que lo quieren afectar y este círculo hace que pues no puedan hacerle daño. Cuando nosotros imaginamos esa luz que, bueno, permítanme un momento. Cuando nosotros imaginamos esa luz, tenemos que hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, o sea, aquí está mi corazón, ¿verdad? Entonces voy a imaginar esa luz hacia el lado opuesto de mi corazón, o sea, hacia el lado derecho. Entonces, ahí está. ¿Vale? Eso es importante. Como si el reloj estuviera en el piso, ¿hacia dónde van las manecillas? Hacia el lado derecho. Hacia ese espacio lo voy a hacer muy concentraditos. Bueno, vámonos ahora con la conjuración de Júpiter. La conjuración de Júpiter es una conjuración más directa. Esta es, obviamente, se utiliza cuando nosotros sentimos un ataque en particular, está en el momento pasándonos algo. Esto también nos ayuda a conjurar presuntos maestros, o sea, cuando uno empieza a salir conscientemente en el astral, nos podemos topar con entidades que se hacen pasar por maestros y que vienen a darnos consejos o algún tipo de orientación. Ahí nosotros nos tenemos que poner un poquito dudosos, siempre un tanto escépticos de quién, más bien no escépticos, sino desconfiados de quién me está dando la información. Entonces, ahí yo lo que puedo hacer es conjurarlo con Júpiter a esa entidad, y si esa entidad permanece en su misma apariencia física, bueno, en su misma apariencia quiere decir que tal cual si es un maestro de luz que viene a darme un mensaje, y si vemos que esa entidad se asusta o queda paralizada, incluso cambia de forma, pues ahí nos daremos cuenta que no era una entidad tan positiva, ¿sale? También nos sirve para cuando estamos en el astral, que empezamos a recibir un ataque de yoes que nos empiezan a querer atacar, a querer dañar, inmediatamente sacamos esta conjuración y vamos a notar cómo nuestros mismos defectos se quedan paralizados. Lo que hace esta conjuración, como les dije en un principio, es defendernos, entonces congela, bloquea al defecto que quiera afectarme y de esa manera pues ya no me roba energía, ya no gesta algo negativo en mí, ya no recibo la impresión negativa en mí. Aquí vamos a ver un par de movimientos que se van a hacer. Primero es que con nuestra manita izquierda vamos a tapar nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar se encuentra a un lado de nuestro ombligo. Aquí nosotros encontramos el chakra que recibe las impresiones, que absorbe.
¿sale? Entonces, cuando lo tapamos, ya no recibimos la impresión tal cual. Ustedes cuando se empiezan a autoobservar, vamos a notar que cuando alguien me tira una ofensa o alguna agresión, sentimos el impacto aquí en nuestra pancita, ¿sale? Entonces, cuando uno la protege, ya no entra ese impacto. Por lo tanto, aquí es importante, primero, a un ladito del ombligo, tapo ese espacio con mi manita izquierda. Manita derecha, sumamente importante. Acuérdense, el mago blanco siempre porta la espada, porque vamos a hacer como la forma de una espada en la mano derecha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar dedo corazón, dedo índice y dedo pulgar, dedo meñique y dedo anular se quedan abajo y así como si hiciéramos un 3. Esto representa una espada. Vamos a señalar esa fuerza negativa que sentimos que nos está perjudicando y vamos a pronunciar las siguientes palabras. Ay, permítanme, déjenme ver si sí está aquí. Ok, acá está. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, Tebigos Coslin. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, Tebigos Coslin. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, Tebigos Coslin. Mientras imaginamos que sale un rayito de luz que se dirige hacia eso que nos está afectando, ¿sale? ¿Quién es Júpiter? Júpiter es el maestro que se encuentra aquí, en nuestra glándula pituitaria. Le llamamos a esas fuerzas que son las que sacan ese rayo de protección. ¿Qué otra cosa? Al Padre, pues le estamos hablando igual al Padre que se encuentra en nuestros centros superiores. Bueno, nosotros si hemos visto ciertas imágenes del Maestro Jesús, vemos que esta forma de levantar las manos, esta protección, él hacía. Él tiene una imagen donde está con su manita derecha haciendo esto, porque los maestros tienen que protegerse, ¿no? Nosotros obviamente no somos maestros, pero somos personas que intentan un despertar de conciencia, entonces tenemos que saber defendernos de maneras conscientes. No vamos a andar por la calle diciendo groserías y ofendiendo a todo el mundo, ¿no? Para protegernos, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo de otras maneras y estas en verdad que son bastante eficientes. Entonces, hay que concentrarse mucho. Les puedo dar algunos ejemplos de cómo yo me he defendido de estas conjuraciones. Algo muy importante. Por ejemplo, nosotros decimos yo te conjuro. ¿Qué es el yo? Estamos refiriéndonos al defecto de la persona que me está atacando. A ese defecto es el que vamos a congelar, le vamos a privar la acción, no a la persona como tal. No estamos diciendo, Lupita te conjuro, no, o sea, estamos diciendo yo, ¿sale? Entonces, eso es muy importante aclararlo. Bueno, ¿esto cuándo lo vamos a practicar? Como les digo, ojalá que no nos pase, pero si nos pasa, de repente tenemos conflictos con las personas y las personas nos empiezan a agredir, se nota en su mirada cómo nos quieren clavar puñaladas, en su verbo, nos empiezan a decir de cosas, entonces uno simplemente dice, esto ya no lo puedo frenar con palabras, ya no lo puedo frenar con la calma, entonces me tapo y ni modo. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Tebigos Coslin. Y lo repito 3 veces o las veces que sean necesarias. Vamos a ver en el terreno de los hechos cómo ese yo, ¡pum!, se baja. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante practicarlo para ver que esto funciona, que realmente funciona. Miren, en algún punto, y a mí siempre me gusta mencionar este ejemplo porque pues, lastimosamente lo viví. Tenemos a un integrante en la familia que se drogaba, ¿no? Y cuando se drogaba, pues se ponía muy violento. Y la manera en la que mi mamá se protegió por mucho tiempo fue de esta forma, fue con la conjuración. Y ella decía cómo veía porque ella lo hacía cuando él estaba de espaldas. Y ella notaba cómo le brincaba la espalda, de cómo se desconectaba el yo que la quería atacar a ella. Entonces, wow, o sea, para mí eso y muchas experiencias que les puedo platicar
han sido prueba viviente de que esto funciona. ¿Y por qué les pongo el ejemplo? Porque nos puede pasar de múltiples formas, ¿no? La idea es aquí que cuando uno percibe una sensación negativa de alguien que puede trascender algo más grave, uno no pierde el tiempo en a ver qué pasa, sino que inmediatamente utilice su herramienta. También a mí me ha pasado que de repente en una ocasión estaba paseando a mi perrita y cuando menos me doy cuenta, va corriendo un pitbull hacia nosotras. Sí, un pitbull sin cadena, o sea, directamente hacia nosotras. Nosotras estábamos súper lejos, bueno, mi perrita y yo. Y a mí, pues obviamente que me dio un montón de miedo, ¿no? O sea, no había nadie que nos pudiera defender. Y pues yo inmediatamente saqué mi Júpiter. Yo no sé si el perro venía con malas intenciones, no sé realmente, pero ¿qué hizo eso? Ayudó a que el perrito estuviera tranquilo y literal nos acompañó, nos dimos una vuelta los tres juntos y no nos hizo nada. Y mi perrita es súper nerviosa, o sea, eso yo lo sentí literal como un milagro, porque ustedes saben que los perros son muy instintivos, o sea, entonces, y más un perro de esa raza, ¿no? Bueno, afortunadamente no nos hizo nada y yo ya pude llevarme a mi perrita tranquilamente de ahí. Pero pues sí, o sea, son cosas que cuando menos nos esperemos vamos a poder recordar esta conjuración. Y es una conjuración muy cortita. Si la empezamos a hacer en el día, nos la vamos a grabar de memoria y cada que la necesitemos lo vamos a hacer en automático, ¿no? Como aquellos que estudian artes marciales y se memorizan tanto los pasos, que digo, eso ya es una arte bastante complicada. Esto es algo muy sencillo. Entonces, que cuando lo necesitemos nos acordemos y en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, y duro y dale así, lo podamos practicar, ¿sale? Cuando uno lo practica en el día, lo va a practicar también en la noche. Cuando nosotros estemos en el astral y seamos atacados, uno se va a acordar y va a empezar a hacer con toda la fe esta práctica. Y hasta nos podemos topar con la sorpresa de ver de qué color es nuestro rayo. Eso va a ser muy interesante porque dicen, a mí no me ha pasado, pero dicen que los rayos cambian de color según la esencia de cada persona. Entonces es algo ahí como misterioso que nos puede pasar. Vean también cómo los magos negros utilizan esta misma conjuración, pero con la otra mano. Y uno puede ver por ahí imágenes de demonios que tienen la mano izquierda levantada, con esta misma forma. Entonces ahí vemos cómo la espada la tienen en el lado izquierdo, porque ellos también desarrollan poderes que les dan esa fuerza, pero ellos se atacan. O sea, ellos no es defenderse, ellos sí generan ataques hacia bueno, pues hacia las personas, hacia quien quieran perjudicar, ¿no? Entonces ahí está, esta parte. Y vámonos por último con la conjuración de Pentalfa. Resulta que la pentalfa, cuando nosotros hicimos el círculo mágico, trazamos un círculo exterior, pero cuando nosotros nos vamos a salir de casa, rompemos ese círculo porque ese círculo tiene una caducidad. Es decir, no es como que lo hacemos una vez en la vida y ya siempre vamos a estar protegidos, no. Cada que salimos de casa como si fuese una burbuja, se rompe. ¡Plup! Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos que llevarnos el círculo en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Una conjuración de pentalfa antes de salir de casa. ¿Por qué digo antes de salir de casa? Porque se supone que al dormir nosotros nos cerramos, ¿cierto? Entonces cuando salimos, pues nos protegemos también. Y en este punto, pues es el cerramiento del diario vivir, ¿no? Vamos a efectuar unos movimientos pronunciando unos mantras por cada movimiento. Se puede hacer con o sin mantra, no pasa nada. Yo les recomiendo que lo hagan con el mantra. La verdad es que son palabras bonitas y que reafirman lo que estamos haciendo. Y bueno, este movimiento, como su nombre lo dice, la pentalfa, pues es una estrella de 5 puntas. Si nosotros extendemos nuestros brazos y piernas, notamos que estamos formando una estrellita de 5 puntas. Y al estar haciendo estos movimientos con nuestros dedos, vamos a estar trazando un círculo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vemos en el primer movimiento? Vemos el clim.
Entonces, con nuestras piernitas abiertas a la altura de un poco más de nuestras caderas, brazos extendidos con las palmas hacia arriba, vamos a decir clean. El siguiente movimiento, levantamos, unimos palmas y decimos Krishnaya. El siguiente movimiento es bajamos palmas solamente, Govindaya. Cuarto movimiento, Gopijana. Palmas hacia abajo ahora. Quinto movimiento, Balabaya, derecha sobre izquierda. Esto es bien importante porque casi siempre lo hacen al revés, yo lo he visto. Entonces, derecha sobre izquierda, ¿sale? Ya si ven este movimiento del Balabaya, ya nuestras manitas están señalando las puntas de nuestros pies. Ahí se está haciendo el cierre, ¿sale? Entonces ahí es cuando decimos Swaha. Entonces voy a hacer la imagen grande. Entonces es Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabaya, Swaha. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabaya, Swaha. Y en este punto, como es al inicio de nuestro día, normalmente yo les sugiero que podemos cerrar nuestros ojitos y hacer una pequeña oración, ¿no? De agradecimiento, de protección, de lo como ustedes se quieran comunicar con su parte divina. Y ahora sí, con toda confianza salimos a la calle, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestra protección alrededor de nosotros. Se dice que la envoltura seminal, lo que es nuestro ego, nuestra psicología, si nosotros extendemos nuestros brazos a esta altura, alrededor de esta parte está. Es por eso que conforme más cerca nos sintamos de una persona u otra, alcanzamos a percibir sus yoes. Entre más pegadita esté a mí, pues alcanzo a percibir su energía, porque la psicología abarca todo lo que es este espacio. Por eso es que cuando hacemos esto nos protegemos con todo en nuestra mente, nuestra psicología, ¿no? Y pues también nos protegemos un poco de lo que son las energías externas de los demás. Entonces, como les digo, yo les puedo decir mil maravillas, les puedo contar cantidad de experiencias que he tenido desde que practico estas maravillosas herramientas, pero lo más importante es que ustedes lo vivan, ¿sale? Más allá de lo que yo pueda decirles, que el día de mañana me digan, Frida, fíjate que me pasó esto, que utilicé el Júpiter y me pude defender de esta parte. O sea, qué padre, porque esa es la experiencia directa, esa experiencia directa es la que va a construir su propia fe, ¿sale? Y eso es lo más importante que hay que desarrollar. Los brazos y Bueno, pues empezamos a aquí está el video pronunciar los del mantras. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya, Shuaha. Quedamos. Ahí está el video, ¿no? Del compañero, pues ya literal haciendo la práctica. Y pues listo, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Tenemos que practicar, ver esos resultados y pues eso es lo más importante. Bueno, pues espero les sea de mucha utilidad. Como las personitas que nos vean desde YouTube, les invito en comentarios a escribirnos, ponernos que quieren el PDF para enviarles el librito con todas las conjuraciones y ustedes lo puedan imprimir, el material, ¿verdad? Y pues están invitados a seguir con la continuidad de todos los temas. Todos estos temas son para el despertar de conciencia, pues son herramientas prácticas que podemos integrar en nuestro día a día y vivir nuestra vida de una manera mucho más consciente. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier cosita, también me la pueden dejar en comentarios o escribirme a mi WhatsApp. Y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar de 3 leyes que son evolución, involución y revolución.